Muy bienvenidos. Yo soy Carolina Calelo y en la clase de hoy vamos a ver los principios penales aplicados a las sanciones tributarias de la Ley 11.683. Bueno, vamos a compartir. A ver ahí. Ahí está. Bueno, antes que nada les quiero decir, las dudas de esta clase, obviamente las pueden ver con los profesores en las distintas clases cuando vean sanciones, y también me pueden escribir al mail que les puse ahí abajo, sin ningún problema, por cualquier duda de esta clase o alguna inquietud que tengan, ahí me pueden ubicar. Bueno, la clase de hoy en realidad es una introducción para entender o para contextualizar cómo es que se van a aplicar los distintos tipos infraccionales que después van a ver que figuran en la 11.683. Es decir, antes de entrar a ver cada una de las multas y cada una de las situaciones que van a ser sancionadas, tenemos que ver esta primera introducción. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la naturaleza de las sanciones tributarias? Este tema se discutió mucho tiempo, había quienes decían que tenía naturaleza administrativa, quienes decían que tenía naturaleza penal, naturaleza mixta. Bueno, en definitiva, la Corte Suprema de Justicia ya hace mucho tiempo resolvió esta cuestión, quedó zanjada y ya es una doctrina consolidada que se mantiene hasta nuestros días y la fue reiterando en diversas oportunidades. Y la conclusión, o lo que señaló la Corte Suprema, es que tienen naturaleza penal. Esto lo dijo los dos leading case, son Parafina del Plata y Usandizaga, Perrone y Julia Arena, que ahí los tienen, que lo tienen material también. Y básicamente lo que dijo la Corte es que tienen naturaleza penal y que por lo tanto se aplican todas las normas del Código Penal, salvo disposición expresa o implícita en contra, y también que se aplica el principio de culpabilidad, que esto significa que solamente va a poder ser sancionado aquel a quien se le puede atribuir la sanción objetiva como subjetivamente. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de esta naturaleza penal? Que se aplican los principios de derecho penal. Por eso, toda esta discusión que se daba antes no era una discusión meramente teórica, porque en definitiva la solución que se diera a cuál es la naturaleza, en definitiva, tiene mucho impacto, porque si se aplican los principios de derecho penal, vamos a ver que eso tiene directa incidencia en cómo se aplican las multas, cómo se pueden reducir o cuáles son los requisitos que se deben tener para aplicar estas multas o clausura. Bueno, entonces vamos a ir viendo cada uno de los principios de derecho penal. El primero es el de legalidad. Esto, como saben, ustedes habrán visto para la materia tributaria, el principio de legalidad. Acá estamos hablando del principio en materia penal. ¿Qué dice el artículo 18? Que nadie puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber una ley que esté dictada por el Poder Legislativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas sancionatorias, tampoco, por supuesto, el Poder Judicial las puede convalidar, sino que tiene que estar emanada del Poder Legislativo. Y esto se complementa, a su vez, con el artículo 19 de la Constitución, que establece que nadie va a ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Esto, además de estos artículos de la Constitución, el principio de legalidad se encuentra previsto en todos los instrumentos internacionales que a partir de la reforma del 94, como saben, adquirieron rango constitucional. Entonces, ¿qué significa que tiene que estar establecida por ley la sanción?
que la ley tiene que fijar tanto el precepto como la sanción. ¿Qué es el precepto? Bueno, es la prohibición, esa conducta o el mandato, esa conducta que la ley establece que va a tener como consecuencia, si es una prohibición y uno la incumple, va a tener como consecuencia la aplicación de una multa o de una clausura. Entonces, esos dos requisitos tienen que estar en la ley, tanto el precepto como la sanción. Tiene que ser escrita. Y acá aparece en nuestra materia un tema que es muy recurrente, que es el de la ley penal en blanco. ¿Qué significa la ley penal en blanco? Que el precepto, es decir, la prohibición, se puede completar con una norma extrapenal dictada inclusive por la propia administración en nuestra materia, o sea que puede ser de rango inferior. Entonces, por ejemplo, no emitir factura en los términos y condiciones que establece la FIP. Esa situación va a ser pasible de 2 a 6 días de clausura. Bueno, el precepto es justamente el incumplimiento al régimen de emisión de facturas y la sanción es la clausura. Este precepto, como está redactado en las formas y requisitos que establezca la FIP, requiere que la FIP dicte una norma a fin de completar el tipo penal. Porque si yo no tengo esa otra norma que establece los requisitos, en definitiva, el tipo penal no está completo, el tipo infraccional en nuestro caso. ¿Por qué? Porque el precepto yo no lo tengo completo. Entonces, en ese caso, yo voy a tener la norma penal que a su vez requiere de una resolución de la administración que completa el tipo penal. Esto se discutió si es si respeta, ¿no es cierto?, el principio de legalidad y si puede ser considerado constitucional. La Corte consideró que sí, que es constitucional, que no hay obstáculo a esta situación. Claro que no puede exceder lo que dice la ley, ¿no es cierto? Pero se admite legislar a través o bajo esta forma de ley penal en blanco. Una cosa que es muy importante es que lo único que se puede legislar a través de la norma extrapenal es el precepto. O sea, yo no podría establecer una norma que diga no emitir factura en los términos de tal forma, tendrá una sanción que fijará la administración. No, yo tengo que tener los máximos y mínimos establecidos en la ley. La sanción no se puede dejar librada a que la fije la administración o que la fije una norma que no sea la ley. Bueno, este principio de legalidad exige un mandato de certeza. ¿Qué significa esto? Que la ley tiene que ser precisa, tiene que estar individualizado con precisión cuál es el precepto y cuál es la multa o cuál es el castigo. ¿Por qué? Porque si no, se imaginan que sería muy fácil burlar este principio de legalidad poniendo una norma excesivamente amplia que cualquier situación pudiera entrar en esa norma legal que prohibiera algo con tanta amplitud, y entonces de esta manera, si bien desde el punto de vista formal uno podría decir, bueno, hay una ley, esa ley en definitiva no respeta el mandato de certeza o la precisión que debe tener esta materia penal. Y también se prohíbe la analogía, que como saben, lo habrán visto para la materia tributaria específicamente, acá lo estamos viendo para el tema infraccional. La analogía que es pretender encuadrar en una ley algo que en realidad la ley no abarca, simplemente por ser similar a lo que prevé la ley. Bueno, en materia penal tampoco se admite la analogía. El único caso que doctrinariamente se admite es cuando favorece al infractor. En ese caso hay precedentes en materia penal que admiten la analogía a favor del imputado, en nuestro caso a favor del infractor.
Bueno, ahora vamos a ver, nosotros ya sabemos que tiene que haber una ley con todos los requisitos que vimos antes. Vamos a ver la aplicación temporal de la ley penal. En primer lugar, habíamos dicho, con relación al artículo 18, decía, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esto ya me está marcando una pauta. Yo, si la infracción la cometo hoy, la ley tiene que ser anterior. Si hoy cometo, hago una acción y mañana resulta que se establece que esa acción que yo realicé es sancionada, claramente a mí no me van a poder sancionar porque la ley se dictó con posterioridad. O sea que el principio general es la irretroactividad. Y esto es importante tener presente que esta irretroactividad se aplica también en materia de prescripción. Esto hace que, por ejemplo, las suspensiones de moratoria no resulten aplicables en materia penal. ¿Por qué? Porque cuando se comete el hecho, la moratoria no había salido. Entonces, yo en el momento de cometer la infracción, tengo que tener todas las reglas del juego claras y después no me las pueden cambiar. Así que, con relación a la aplicación temporal de la ley penal, el primer punto clave es no puede ser retroactiva. O sea, se dicta para el futuro, para las infracciones que se cometen con posterioridad. Ahora, ¿cuál es la excepción? Bueno, la excepción es el principio de ley penal más benigna. Esta excepción, ¿cómo juega? Yo tengo que analizar si cometo hoy una infracción y hay una ley vigente hoy, me pasa el tiempo, me juzgan, todavía está juzgándose o inclusive está firme, pero yo no pagué la multa, y en el medio de eso, entre que yo cometí la infracción y se está juzgando, se modifica la ley. Y esa nueva ley es más benigna. Entonces, esa ley se va a aplicar retroactivamente. Pero bueno, es una excepción. No rige la retroactividad, salvo que la posterior sea más benigna. Entonces, ¿qué periodo tengo que considerar? Tengo que considerar desde que se comete la infracción hasta que se paga la multa o se ejecuta la clausura. Porque en cualquier momento de todo ese proceso, si hay una ley penal más benigna, esa ley penal más benigna se va a aplicar en forma retroactiva. El fundamento de esto es que si la sociedad cambió su visión sobre determinada situación, todo ciudadano se debe haber beneficiado con esta modificación. La segunda cuestión que se debe analizar con relación al principio de ley penal más benigna es algo vinculado con lo que veíamos antes de la ley penal en blanco. La pregunta es, bueno, ¿lo que me puede beneficiar es solo si se modifica la ley o también me puedo beneficiar si se modifica esa norma extrapenal? Por ejemplo, se exigía usar controlador, se deroga esa obligación. ¿Yo me puedo beneficiar de esa modificación? Porque el tipo infraccional sigue estando la clausura, sigue figurando, pero se modificó la extrapenal, que es la que decía que tenía que usar controlador y ahora se permite no usar controlador. Entonces, ¿me puedo beneficiar con eso? Sí, me puedo beneficiar. Esto también generó múltiples discusiones, este tema de la ley penal en blanco, y finalmente, en Cristalux y después ratificado en DocuPrint, la Corte cambió un criterio que tenía hasta antes, que decía que no, y a partir de Cristalux se admite la ley penal en blanco cuando la modificación es de la norma extrapenal. Esto es importante en nuestra materia porque muchas veces hay modificaciones, como por ejemplo este tema del controlador, en que hubo flexibilizaciones y por ahí una infracción que consistía en no usar controlador, después quedó despenalizado. Entonces, también, resumiendo, se aplica el principio de ley penal más benigna cuando la modificación se produce en esa norma extrapenal que completa el precepto
a fin de efectivamente completar el tipo infraccional. La otra cuestión que hay que tener presente para ley penal más benigna es que se debe aplicar en forma integral. Es decir, en el ejemplo que nosotros poníamos, analizamos la ley vigente al momento de la comisión de la infracción y analizamos la ley vigente, esa otra ley más benigna que puede haberse dictado en cualquier momento mientras yo estoy discutiendo o inclusive estando firme antes de que la pague. ¿Qué pasa? ¿Cómo se analizan estas leyes? Analizo esta ley en forma completa y esta otra ley en forma completa, comparo y veo cuál me conviene más, cuál es más beneficiosa. Lo que yo no puedo hacer es cortar un pedazo de la primera ley, corto otros artículos de esta segunda y hago un collage. O sea, eso no, me armo mi propia ley a medida y digo, esta es la que más me conviene. No, eso no se puede. Yo tengo que comparar esta completa y esta completa. Y de la comparación de las dos, veré si efectivamente me conviene una o la otra. Es importante tener en cuenta que yo tengo que analizar para cada caso concreto, porque en abstracto no se puede decir que, salvo que se despenalice todo, ¿no? Puede haber algún caso, pero en la mayoría de los supuestos que se dan en la realidad, hay que analizar el caso concreto, porque puede ser que en determinada situación esta sea más benigna y que en otra determinada situación esta otra sea más benigna. O sea que hay que analizar integralmente y con relación al caso concreto. Y el otro punto importante es que este principio de ley penal más benigna se debe aplicar de oficio. ¿Esto qué quiere decir que se debe aplicar? Que bueno, que por más que el contribuyente no lo pida, igual la AFIP y los tribunales tienen la obligación de aplicarlo. O sea, obviamente lo ideal es solicitarlo, pero si el contribuyente no lo solicita, de todos modos hay que aplicar el principio de ley penal más benigna, de oficio. Bueno, el siguiente principio es el de lesividad. ¿Qué significa lesividad? Bueno, que la ley, para elevar a infracción o a delito determinadas acciones, se debe afectar o poner en peligro determinados bienes jurídicos que justamente la norma quiere proteger. Entonces, ustedes cuando vean las sanciones en particular van a ver los distintos bienes jurídicos que protege, pero lo concreto es que tiene que afectar o poner en peligro estos bienes jurídicos. Si no se afectan y se ponen en peligro, entonces no se configura el principio de lesividad y la sanción será ilegítima. Si se afecta mínimamente, de modo insignificante, entonces se aplica el principio de insignificancia y no debería entonces aplicarse sanción. ¿Por qué? Porque justamente no se respeta el principio de lesividad. Bueno, el siguiente principio o garantía es la presunción de inocencia en dubio pro reo, que los junté, ¿no? Bueno, en dubio pro reo, ya saben, en caso de duda a favor del reo, sea en nuestro caso del infractor, y la presunción de inocencia, que implica que se es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Esto, en materia tributaria, tiene sus particularidades. ¿Por qué? Porque estos dos principios están estrictamente vinculados con en quién recae la carga de la prueba. Y en materia penal, la carga de la prueba recae en el Estado acusador. En materia infraccional, se da una particularidad que es, en la mayoría de los tipos infraccionales, son culposos, la mayoría de los que figuran en la 12683 son culposos, y en estos casos, o sea que se actuó negligentemente, quiere decir culposos, y en estos casos, en lugar de ser la AFIP la que va a endilgar la culpa, se presume que se actuó con culpa a partir de determinado hecho objetivo. Por ejemplo,
No presentar la declaración jurada en términos será pasible de tal multa. Bueno, en realidad, con el solo hecho de que no se presente la declaración, con ese solo hecho, se presume que se actuó negligentemente. Entonces, ahí hay una inversión de la carga de la prueba. Por eso decimos que estos principios rigen, pero de cierto modo atenuados. Cuando hablamos de la conducta dolosa, también hay, ya lo van a ver cuando vean los distintos tipos infraccionales, presunciones de dolo. Entonces ya se presume el dolo salvo prueba en contrario. Entonces ya no es el Estado acusador, sino que empieza a regir la inversión de la carga de la prueba. Ya no lo tiene el Estado acusador, sino que se presume la culpa o el dolo y es el contribuyente el que tiene que demostrar en contrario. Por eso se habla de la inversión de la carga de la prueba. Bueno, ahora vamos a ver el principio de tipicidad. Tipicidad, ya habíamos dicho que la norma tiene que ser bien precisa con el precepto y la sanción. Se tiene que configurar el tipo objetivo y el tipo subjetivo. El tipo objetivo, ¿qué significa? Que el intérprete tiene que verificar que esa acción encaja perfectamente en el precepto que señala la norma. Es decir, si dice no presentar declaración jurada en término, bueno, la situación tiene que encajar perfectamente en ese precepto. O incumplir requerimientos del fisco. Bueno, hay que verificar que encaje perfectamente en eso que se prohíbe. Y luego, con relación, se tiene que verificar también el tipo subjetivo, que ya habíamos visto. Solamente se puede sancionar si la conducta fue dolosa o culposa. O sea, si la acción no se realizó con ninguna de estas dos variantes, no se puede sancionar. Dolo, ¿qué significa dolo? Que el contribuyente actuó con dolo, que tuvo conocimiento y voluntad. Entonces, si la norma dice que mediante maniobra se evadiere, bueno, el contribuyente tiene que haber tenido conocimiento y voluntad de configurar ese tipo objetivo. Y culpa, para la culpa se necesita haber actuado imprudentemente o negligentemente. Entonces, en estos únicos casos es donde se va a poder aplicar sanción. Claro que ya van a ver, cuando vean los distintos tipos, se admite el error excusable para liberarse de la sanción. Es decir, no actué diligentemente y aún así no pude evitar caer en la infracción determinada. Bueno, ahí les vuelvo a mencionar el tema de las cuestiones del tipo subjetivo y la inversión de la carga de la prueba, las presunciones, un poco lo que veíamos antes, que se reitera y que lo van a ver cuando vean los diferentes tipos infraccionales. Bueno, después tenemos el principio de culpabilidad. Este principio, ¿qué quiere decir? Que para poderse aplicar una sanción a determinado sujeto, este determinado sujeto tiene que haber podido comprender la acción que estaba realizando. Y no tiene que haber actuado bajo un estado de necesidad. Eso lo van a ver cuando vean los tipos infraccionales. Pero el punto es que tiene que haber comprendido la acción y esto está muy vinculado con la participación de los distintos sujetos en los tipos infraccionales y está relacionado con la autoría y con qué sujetos pueden ser sancionables. Eso lo van a ver cuando vean las distintas sanciones, pero les adelanto que la ley establece claramente quiénes son los sujetos a los cuales se les van a poder aplicar las sanciones. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que determinada acción o determinada situación encuadra en un tipo infraccional. Pero claro, ahora hay que aplicar la sanción y graduarla también. Este principio de proporcionalidad de la pena, en realidad,
no solo hay que analizarlo al momento de aplicar la pena, sino que hay que analizarlo en un momento anterior. Es decir, ya el legislador debe tenerlo presente cuando redacta las normas y cuando establece distintos tipos penales o infraccionales. Entonces, deriva del principio de razonabilidad. ¿Y qué significa en definitiva? Bueno, que todo ciudadano tiene derecho a que la pena o que la sanción guarde relación con la gravedad del hecho que se le está imputando. Entonces, si la pena es desproporcionada, se puede incurrir en un exceso de punición. En nuestra ley, entonces lo que yo les decía es que esta falta de proporcionalidad puede estar o en la creación del tipo infraccional, porque, por ejemplo, cuando analicen las leyes van a ver que conductas negligentes terminan siendo sancionadas por ahí más, con unas penas más altas que conductas dolosas. Entonces, toda la estructura de las sanciones de la 11683, la verdad es que en muchos aspectos merecería una revisión. Pero bueno, entonces, en primer lugar, en el momento de creación de la ley, y después en la aplicación concreta. Si a mí me aplican un máximo, y yo no tengo antecedentes, y la situación en la que infringí no es de gravedad, la verdad es que no se podría aplicar un máximo ni siquiera un medio, me tendrían que aplicar el mínimo. Entonces, por eso también aparece en el momento de aplicar la pena. Bueno, después tenemos la garantía del debido proceso. Esto, nuevamente, nosotros vimos el artículo 18 que decía sin juicio previo. Entonces, nadie puede ser condenado sin juicio previo, ¿no? Fundado en ley anterior, el juicio. ¿Qué significa en nuestra materia? Que el fisco para aplicar una multa, para aplicar una clausura, tiene que seguir un procedimiento. El procedimiento general para la mayoría de las sanciones es el sumario. También para la clausura tiene un procedimiento especial, pero que en definitiva lo que buscan estos procesos son respetar el debido proceso. ¿Qué implican? Que el contribuyente tiene que tener derecho a defenderse, a ser oído, a aportar prueba y a una decisión fundada. Entonces se tiene que configurar todo este procedimiento y luego llegar a esa decisión fundada. Toda la prueba de cargo que tenga el fisco debe estar ingresada al expediente formalmente. Por eso son importantes, es importante el procedimiento que se siga a efectos de aplicar la multa. Y por eso claramente no se va a admitir prueba obtenida ilegítimamente a efectos de endilgar una determinada, de aplicar una determinada sanción. Bueno, la siguiente es la no autoincriminación. La no autoincriminación, que significa, también derivada del mismo 18, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. En realidad, en materia tributaria, esto ha generado muchos problemas con relación al régimen penal tributario por lo siguiente. Porque ya van a ver que para aplicar, para denunciar penalmente, lo que hace la AFIP, y así está establecido el procedimiento, no es que lo hace porque quiere, es porque así está establecido, primero, en la mayoría de los casos, tiene que hacer la determinación de oficio. Entonces, hace todo un procedimiento que inspecciona al contribuyente. Cuando termina de inspeccionarlo, que le fue pidiendo cosas, lo denuncia. Si es que se dan los parámetros, ¿no es cierto? Entonces, la discusión o la crítica, ¿cuál es? Bueno, me estuviste pidiendo todo, te fui dando todo, y resulta que con todo lo que te di me denunciás. Esto está violando esta garantía. Doctrinariamente existe consenso en que sí se viola, la jurisprudencia no acompaña, y doctrinariamente lo que se entiende es, bueno, la verdad es que
¿Por qué no acompaña? Porque dice, bueno, con ese criterio, si rige esta garantía, entonces nunca en definitiva se va a poder llegar a ningún ajuste por cómo está planteado el procedimiento. Lo que doctrinariamente se entiende es que en el momento de hacer los requerimientos se le debería avisar al contribuyente que todo lo que entrega después puede ser usado en una causa penal. Hoy eso no se hace y el procedimiento avanza normalmente y luego al final se hace la denuncia. Así que, de todos modos, una aclaración, esta garantía, digamos, lo que se cuestiona es cuando el contribuyente aporta, informa cuestiones o se labran actas donde informa algo. No regiría, o digamos hay menos cuestionamientos, cuando el contribuyente entrega libros o documentos que está obligado a llevar por las normas de fondo o los códigos de fondo. La siguiente garantía es la de la doble instancia. ¿Por qué? Porque yo tengo el doble proceso, el debido proceso, perdón, y a partir de los pactos internacionales que se constitucionalizaron, como les decía, aparece esta garantía de la doble instancia, que ¿qué significa? Que el contribuyente no solo tiene que poder apelar o recurrir a un tribunal, sino que tiene que tener posibilidad de que esa decisión se revise. Entonces, en nuestro caso, ya van a ver cuando vean recursos que primero se va al tribunal fiscal en la mayoría de los casos y luego tienen la instancia de apelación a la Cámara. Ahí, cuando lo vean, hay una discusión y un cuestionamiento esto de la doble instancia por las características que tiene esa instancia revisora. Pero bueno, en principio, la doble instancia existe, o sea, está el Tribunal Fiscal y la apelación a la Cámara que tengo la posibilidad de recurrir. Bueno, después la siguiente garantía es reformatio impeius, que esto, ¿qué significa? Que el hecho de apelar o de recurrir la decisión no me puede dejar en peor situación a la que estaba antes de recurrir. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo que el fisco me aplica una multa de 100.000 pesos y yo la recurro al Tribunal Fiscal, yo lo peor que puedo conseguir, lo peor que me puede pasar es que me confirmen los 100.000 pesos. Nunca me puede pasar que diga, no, pero en realidad te correspondía 150. No, yo recurro y el límite son los 100.000. Ahora, supongamos que el Tribunal Fiscal la baja a 50. Y yo sigo recurriendo porque digo, no, pero igual 50 sigue siendo mucho. Entonces recurro otra vez. Cuando recurro otra vez, yo no puedo quedar peor que 50, porque yo ya los 50 los tenía asegurados. Entonces, en la siguiente instancia no puede bajar de 50. Salvo, y es importante, salvo que el fisco apele también, que es lo que hace porque se encuentra obligado. Entonces, el fisco apela también, los dos apelamos. Lo peor que me puede llegar a pasar en ese caso entonces es que la revisión revoque esta sentencia que me había bajado a mí a 50 y, por ejemplo, confirme los 100.000. Entonces, en ese caso, yo vuelvo a lo que tenía antes de iniciar el proceso. Pero siempre, aún en este supuesto, el límite son los 100.000. Si el fisco no llegara a apelar, en ese caso, mi tope son los 50. Bueno, la siguiente es el plazo razonable. La garantía de plazo razonable, ¿qué significa? Que una vez que un contribuyente, en nuestro caso, fue sometido a un proceso, tiene derecho a que se resuelva su situación de una vez y para siempre, dentro de un plazo razonable para el caso, que no está establecido, es un plazo que habrá que ver cada caso y habrá que ver siempre que la dilación no haya sido producto del contribuyente,
el hecho de apelar no es iniciar no es algo que se considere dilatorio, sino el punto es que una vez que el procedimiento avanza, se tiene que tomar una decisión. Y dentro de un plazo razonable, dentro de un plazo acorde a lo que se está sometiendo a proceso. En la causa Stafisman que yo les muestro, en realidad se estuvo 27 años para aplicar una multa, para que se den una idea. Entonces, en ese caso, la Corte consideró, no, esto no es un plazo razonable, 27 años para una multa. Bueno, y finalmente, el ne bis in idem, o prohibición de doble juzgamiento, ¿qué implica? Que no se puede someter a proceso más de una vez a un sujeto por el mismo hecho. Fíjense que la garantía es someter a proceso, no doble condena, sino doble proceso. Ya con el doble proceso la garantía se encuentra violada. No necesito que haya condena en la primera y entonces después me tratan de juzgar y digo que no. No, no. Si yo ya estoy en un proceso inicial y me quieren iniciar otro proceso, ya la garantía está violada y se aplica el ne bis in idem. Esto en materia tributaria se aplica cuando, lo van a ver en las clases, pero lo que establece el procedimiento es que cuando hay una denuncia penal por evasión, primero se resuelve la causa penal y después se aplica la multa. Entonces, por ejemplo, si en la causa penal me condenaron, después me van a aplicar la multa en la FIP. Ahí, doctrinariamente, se entiende que hay doble juzgamiento, porque los hechos son los mismos. Primero, en el proceso penal y después en el sumario a efectos de aplicar la multa. La realidad es que la ley esto lo permite, el propio régimen penal tributario esto lo permite, y no hay antecedentes favorables a esta defensa por parte de la jurisprudencia, así que digamos que en este caso particular, por el momento es doctrinaria la cuestión. Pero sí, más allá de ese caso puntual, que yo les quería traer porque es el que más se debate, más allá de ese caso puntual, lo que hay que tener presente es que si se inicia un determinado proceso para aplicar determinada multa, por ejemplo, ganancia hasta el periodo, después no se puede iniciar otro para juzgar los mismos hechos, siempre que se trate de los mismos hechos y del mismo sujeto. Bueno, esto es todo, espero que les haya servido, ya saben, cualquier duda me contactan al mail o les pueden preguntar a los profesores. Nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias.